experimentaste, de algo que vives desde el día de que conociste a Jesucristo, que no cambia. Su amor no cambia. Su misericordia no cambia. Su poder para salvar no cambia. Su poder para libertar no cambia. Su poder para sanar no cambia. Y su poder para cambiar a otras vidas no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira, cuando vienes a Jesús por salvación, Él no cambia. Cuando vienes a Jesús por salvación, es el mismo Jesús que le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan ustedes aquella vez? Llevaron a un paralítico, lo bajaron del techo de una casa, hicieron un agujero porque no se podía entrar y unos amigos lo bajaron allí. Lo primero que hizo el Señor es decirle: tus pecados te son perdonados. Pues yo quiero decirte que Jesús no cambia y tiene poder para perdonar tus pecados. Tiene poder para cambiar tu vida. Aleluya. Cuando venimos al Señor, alguien viene al Señor y dice: Señor, libérame. Aleluya. Es el mismo Jesús que dijo: van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar. El Hijo de Dios los va a hacer libres. Yo los voy a hacer libres, dijo el Señor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque Él dijo: si el Hijo los libertare, van a ser verdaderamente libres. Y Él no cambia, es el mismo. Hoy puede hacerlo también. Y si hay alguien viene al Señor para que lo sane, es el mismo Jesús que le dijo al leproso que estaba de rodillas: quiero, sé sano de tu enfermedad. Y al instante la lepra se fue de ese muchacho. Es el mismo. Él no cambia. Él tiene poder. Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13 y versículo 8. Vamos a leerlo, yo lo voy a leer una vez. Y yo quisiera que toda la congregación, todos los que aquí estamos, usted va a poder, lo puede ver en la pantalla, si no tiene una Biblia o no tiene la posibilidad de estar leyéndolo allí. Después de que yo lo lea una vez, yo quisiera que todos los que aquí estamos presentes lo leamos juntos a viva voz. Porque es muy importante que entendamos el profundo significado de estas palabras. Es muy, pero muy importante. Y es el centro del mensaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Lo leemos, se anima a leerlo conmigo, pero proclamándolo a viva voz. Es la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, Dios respalda su palabra y Dios obra a través de su palabra. Y lo precioso es que Él obra de maneras diferentes en cada vida, porque cada uno de nosotros hemos llegado hoy con alguna necesidad especial, tal vez, con alguna petición, con alguna necesidad que tenemos que Dios intervenga, porque nosotros no podemos hacer nada. Entonces, darle lugar a la palabra que Dios tiene para nosotros es muy importante. No se distraiga. Lo leemos, iglesia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que puede salir mejor. Yo creo que puede salir mejor. ¿Vamos? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí. Gloria al Señor. Hay otra traducción que es una traducción del lenguaje actual, que está preparado, ha sido preparada específicamente para que nadie tenga inconveniente en entender las palabras que están expresadas.
y es esta traducción dice, Jesucristo nunca cambia. Me gustó. Jesucristo nunca cambia, claro, porque si Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos, significa que Jesucristo nunca cambia. Y eso es lo maravilloso. Eso es el mensaje. Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los hombres cambian. Los hombres cambian, ¿verdad? Los hombres cambian, claro que sí. Usted ve una persona, de pronto la ve al tiempo y le dice, ¡ay, qué cambiado que estás, qué cambiada que estás! No solamente en su apariencia física, en su apariencia exterior, sino también a lo mejor en su manera de pensar y en su manera de conducirse. Y el hombre cambia, los hombres cambian, claro que sí. También las modas cambian. Uy, esto de las modas, ¿eh? Las modas cambian. Y claro, antes se usaba la ropa de esta manera, ahora se usa de otra manera. Antes los pantalones eran de esta forma, ahora son de otra forma. Antes los pantalones eran anchos, ahora son más angostos. Las modas cambian, las camisas, los colores. Vio que el color de moda, dicen algunos, y te cambian el color. ¿Para qué te cambian el color de moda? ¿Para qué gastes? Para que compres el color de moda. Porque si ya tenés ropa buena con otros colores, entonces ¿cómo hacen para que cambies de ropa? Para que gastes, para que vayas de ahí. Y te cambian, dice, el color de moda cambió. Y no es ni amarillo, ni verde, ni naranja. No, te ponen, qué sé yo, esos nombres estrafalarios, ¿viste? Gris plomo, púrpura y esos colores que, bueno, fueron preparados ¿para qué? Para que la gente consuma. Pero eso son cuestiones de las modas. Las modas cambian. Y nosotros sabemos mucho de esto, ¿verdad? Y las mujeres saben mucho más de esto también. Las costumbres cambian. Y algunas cambian para bien y otras cambian para mal. Y nosotros también somos testigos de eso. Aquí en Argentina hay muchas costumbres que han cambiado, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir? Sí, ¿usted entiende que han cambiado costumbre o no? Claro que han cambiado costumbre. Y han introducido costumbres que no tienen nada que ver con nuestra Argentina, con nuestras tradiciones, con nuestro antepasado, con nuestra manera de ser y de vivir. Y han traído costumbres de otros lugares. Hace poco estuvieron con ese tema que todos sabemos, donde hay prácticas que no conviene ni mencionarlas ni nombrarlas, y son costumbres que se trajeron de otros lugares. Son costumbres malas que se han traído. Se han también traído costumbres queriendo que todos participen de ellas, de pueblos originarios que no conocían a Dios y que tenían prácticas que son paganas, porque van contra Dios, porque le dan el culto a la tierra y a las cosas creadas en vez de darle el culto y la adoración al creador de todas las cosas. Entonces son costumbres que fueron incorporándose también. Y lamentablemente también hay una costumbre que se ha incorporado. ¿Por qué? Porque algunos hicieron un trabajo para que esto sea la costumbre de no trabajar. Algunos tienen esa costumbre. Y eso también no son cosas buenas. Yo recuerdo cuando era jovencito, cuando era un niño, ¿no? Nadie hablaba de que no iba a trabajar y se conseguía, de alguna manera se trabaja, y algunos dicen, pero no hay trabajo. Sin embargo, yo he visto personas, incluso personas con discapacidades, que trabajan. Lo que pasa es que se cambió eso por gente perversa que hizo daño a nuestra nación y se introdujeron esas costumbres de no trabajar, de no estudiar. No le ponga amonestaciones a los niños porque se trauman. A mí me pusieron amonestaciones y no me traumé, porque la amonestación significaba que alguna me mandé. Y hay que corregir eso. Hay que corregir. Y eso es lo que dice Dios en su palabra. Pero esas cosas se cambiaron y son para mal. Entonces, hay cosas que cambian, cosas que han cambiado. Los gobernantes cambian también. Algunos nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Con algunos estaremos a favor, con otros estaremos en contra. Pero los gobernantes cambian. Lo hemos visto y nosotros no tenemos que ir muy lejos, ¿no es cierto? Cómo cambian los gobernantes. Pero aún en ello está Dios obrando, el Dios que no cambia, el Dios inmutable, porque dice la palabra de Dios que es Él el que pone reyes y Él es Él el que quita reyes.
Y a veces nosotros no entendemos, pero Señor, ¿por qué puede ser esto? Puede ser un rey tan malo, alguien tan perverso, un presidente tan perverso. Dios muchas veces permite esas cosas para tratar a través de esa gente con el pueblo. Porque ahora vamos a ver esto también. El Señor Jesucristo es el único que no cambia. Usted y yo cambiamos, ¿o no? ¿Cambiamos o no cambiamos? ¿Usted ha cambiado? Usted está hoy acá porque cambió, porque antes éramos diferentes, ¿verdad? El Señor nos cambió, el Señor nos transformó. El Señor que no cambia, cambió nuestras vidas. Y lo cambió para bien, gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros debemos compartir como iglesia? ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos compartir con la gente? A veces viene alguien y dice, pastor, yo no sé predicar, me cuesta hablar a la gente. No, mira, lo que tienes que hablar es de Jesús. Lo que tienes que contarle a la gente es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que tienes que contarle a la gente es lo que Jesús hizo en tu vida. El cambio que el Señor produjo en tu vida. El testimonio vivo eres tú y soy yo. Yo puedo contar lo que Dios hizo en mi vida. Hay personas que les gusta mucho contar lo que Dios hizo en la vida de otro. Y cuenta testimonio de lo que Dios hizo en la vida de otro. Pero es que no tienes un testimonio para contar. ¿No tenés algo que Dios hizo en tu vida? Es imposible que no tengas algo para contar. Y es eso lo que tenés que contar, porque es tu experiencia con el Señor y es lo más valioso. Entonces la persona te va a escuchar y va a entender que hay sinceridad en lo que le estás contando y que hay verdad en lo que estás contando, porque no estás hablando de algo que te dijeron, sino de algo que experimentaste, de algo que vives desde el día que conociste a Jesucristo, que no cambia. Su amor no cambia. Su misericordia no cambia. Su poder para salvar no cambia. Su poder para libertar no cambia. Su poder para sanar no cambia. Y su poder para cambiar a otras vidas no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira, cuando vienes a Jesús por salvación, Él no cambia. Cuando vienes a Jesús por salvación, es el mismo Jesús que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan ustedes aquella vez? Llevaron a un paralítico, lo bajaron del techo de una casa, hicieron un agujero porque no se podía entrar y unos amigos lo bajaron allí. Lo primero que hizo el Señor es decirle, tus pecados te son perdonados. Pues yo quiero decirte que Jesús no cambia y tiene poder para perdonar tus pecados. Tiene poder para cambiar tu vida. Aleluya. Cuando venimos al Señor, alguien viene al Señor y dice, Señor, libérame. Aleluya. Es el mismo Jesús que dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar. El Hijo de Dios los va a hacer libre. Yo los voy a hacer libres, dijo el Señor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque Él dijo, si el Hijo los libertare, van a ser verdaderamente libres. Y Él no cambia, es el mismo. Hoy puede hacerlo también. Y si hay alguien viene al Señor para que lo sane, es el mismo Jesús que le dijo al leproso que estaba de rodillas, quiero, sé sano de tu enfermedad. Y al instante la lepra se fue de ese muchacho. Es el mismo. Él no cambia. Él tiene poder. Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Quiero que compartas conmigo la lectura de Santiago, capítulo 1 y versículo 17, donde vamos a ver allí lo que dice con respecto al Señor. Algo más, bien importante. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? Del Padre de las luces, de quien creó las luces, las luminarias. Él creó el sol, Él creó la luna que refleja la luz del sol, Él creó las estrellas, Él creó la luz, aleluya. ¿Y qué diferencia hay con las tinieblas, verdad? En las tinieblas no se puede caminar, se tropieza, se cae, se puede lastimar la gente, pero cuando hay luz, cambia todo absolutamente. Pues dice la palabra del Señor que
toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. En Él no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. Nosotros un día podemos estar contentos, alegres, felices, y al otro día por alguna circunstancia cambió ya nuestra manera de estar. Nos sentimos preocupados, sin ganas, tal vez tristes por algo que ha sucedido. Así es, nosotros cambiamos, pero Dios no. Dice que en la presencia de Dios hay multitud de gozo, dice el Salmo. En la presencia de Dios hay multitud de gozo. Por eso es importante vivir en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios no es solamente venir a la iglesia. Estar en la presencia de Dios es las 24 horas del día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Por eso cuando estamos hablando de la oración, ¿no es cierto? El Señor dijo, orad sin cesar, pues es así como vive un hijo de Dios, orando sin cesar. No solamente cuando venimos a la iglesia, en nuestra casa, así como en las madrugadas, así como en las mañanas, así como cuando vamos viajando podemos orar. O usted nunca lo ha hecho. Si nunca lo ha hecho, pues le aconsejo a que lo haga. Va a tener una experiencia muy particular. Orar al Señor mientras va viajando, mientras va conduciendo su vehículo, mientras va sentado en el colectivo. Aun cuando está trabajando, si se lo permite, la situación en que usted esté trabajando, depende de su trabajo, usted puede estar orando. Usted puede orar todo el tiempo. Nadie puede impedirlo, nadie puede cortar la oración. Ninguna ley, ningún hombre, ninguna ideología puede impedir que un hijo de Dios mantenga esa comunión íntima con el Padre a través de la oración. Y Dios es inmutable, Él no cambia, no hay cambio ni sombra de variación en Él. Y si Jesucristo no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo que salvó a ese paralítico, es el mismo que también salvó a aquella mujer con flujo de sangre de tantos años, que fue sanada por el Señor. Y esa palabra del Señor, tus pecados son perdonados, esa palabra que trae paz al corazón, porque si hay algo que impide la paz en el corazón del ser humano es el pecado. Hoy lo vemos en las calles, tanta violencia. ¿Qué cree que es esa violencia? Es el pecado que hay en el corazón de esa persona, se manifiesta de esa manera. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos impide vivir en paz, nos impide vivir con gozo en nuestro corazón, se manifiesta de distintas maneras para perjudicar nuestras vidas y para perjudicar la vida de los que nos rodean también. Cuando hay violencia familiar, ¿qué se cree que es eso? Pues es consecuencia del pecado, violencia en las calles, donde vemos tantos robos, tantas estafas, tantas cosas que están sucediendo, haciendo daño a otros. ¿Qué creen que es eso? Es consecuencia del pecado. El narcotráfico, ¿qué cree que es eso? Es consecuencia del pecado, de hombres y mujeres que no les importa nada de los demás, no les importa ni los niños ni nadie, con tal de ellos llenarse el bolsillo de dinero. Eso es consecuencia del pecado. Eso va contra lo que Dios dice en su palabra, porque todo eso daña y perjudica. Por eso Cristo tiene el poder para hacernos libres de todo eso y de mucho más, porque Él es el que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él tiene poder. Él está vivo, Cristo vive. Esa es la diferencia con los ídolos y con las cosas que el paganismo está siguiendo. Nuestro Cristo vive y vive por siempre. Aleluya. En estos tiempos se escuchan muchas cosas. Hay quienes creen en que Dios sigue haciendo milagros y hay quienes dicen que no, que eso era para el tiempo de los hechos de los apóstoles. Entonces, ¿en dónde queda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre? Que ya no hace falta. He escuchado decir también como argumento de estas cosas que ya no hacen falta los milagros. Los milagros eran para el tiempo de cuando nació la iglesia, que ya no hacen falta. ¿Qué? El Señor Jesucristo dijo que prediquemos su palabra a toda criatura. El Señor Jesucristo que dijo, al que cree en mí, el que cree en mí, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Tomarán en sus manos serpientes y no les va a hacer daño. Van a pisar las serpientes.
pueden tomar a lo mejor alguna cosa mortífera y no les va a hacer daño. Y eso que ya terminó en la época de los apóstoles, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Y ahí está la importancia. Si queremos ver, tenemos que creer. El Señor Jesús nos narra los evangelios que en una oportunidad hubo una ciudad donde Él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había en la ciudad. El mismo Señor lo dijo, por incredulidad. Porque ahora también decimos, bueno, pero Dios, ¿por qué no sana a todos? Primeramente que Dios es soberano y que Dios obra conforme a su voluntad perfecta. Y Él es perfecto y Él es soberano. Yo les he contado mi testimonio personal, el Señor me sanó a mí de cáncer. Sin embargo, también tuve que despedir a amigos y a pastores que el Señor los llevó en la época de la pandemia o por otra enfermedad. Y entonces, ¿qué? ¿Dios no tiene poder? ¿Dios no sana? Claro que Él sana. Conforme a su voluntad, Él sana. Pero también hay que creer, ¿no es cierto?, que Él tiene el poder para hacerlo, porque el Señor Jesucristo es el mismo. Él no cambió. Cuando un enfermo viene a los pies de Cristo, Él escucha a ese enfermo. Ahora, ¿qué puede suceder? ¿Puede haber algo que impida la manifestación de la mano poderosa de Dios? ¿Puede haber algo que impida que esa oración llegue a la presencia de Dios? Yo quiero que vaya conmigo ahora al libro de Isaías, en el capítulo 59, porque esta palabra de Dios es para el pueblo de Israel, es para su pueblo, es para nosotros en este día. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar. ¿Cuántos creen eso? La mano del Señor no está impedida para salvar. Otra traducción dice, la mano del Señor, la mano de Jehová, ¿cómo es que dice el texto? No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, no se ha acortado. Esta traducción dice, no, la mano del Señor, pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Ni la mano está impedida para salvar, ni sus oídos agravados para no oír. Él no tiene problema de audición como podemos tener nosotros. Él escucha. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué Dios está hablando esto a través del profeta? Porque dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Y aquí viene esto bien duro, pero es la realidad y tengo que enseñarlo. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Dios le vuelve la espalda. No es decir que ellos le vuelven la espalda. No, los pecados hacen que Dios les vuelva la espalda a los pecadores para escucharlos. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios es inmutable. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Pero esa también es la palabra del Señor. Y Él está llamando la atención. Porque hay personas que quieren vivir como se les da la gana, quieren seguir viviendo en pecado, pero quiere que Dios les resuelva los problemas. Quiere que Dios los ayude, quiere que Dios salve a un familiar. ¿Cuántas veces nosotros recibimos pedidos de oración de personas que no concurren, no se congregan con nosotros ni en ninguna congregación, no siguen a Dios, pero saben que la iglesia ora? Y entonces le piden, algunos los líderes a veces presentan algún pedido de oración, oremos por tal persona porque está enferma, porque le dieron un diagnóstico tan grave. Ahora, ¿qué sucede con lo que Dios dice? Porque lo que la persona necesita primeramente y por sobre todas las cosas es la salvación de su alma. Porque Dios te puede sanar hoy, pero algún momento de tu vida el cuerpo se va desgastando y en algún momento tendrás que partir de esta vida. Y si no tienes la seguridad de la salvación que solo Jesucristo puede dar, te vas a perder por toda la eternidad, no vas a entrar a la presencia de Dios. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando viene alguien y le pide a usted oración,
Oh sí, nosotros somos muy buenos y vamos a orar por esa. Claro que vamos a orar, pero es bueno que tome un tiempo para hablarle de Jesucristo, de que Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre, que Jesucristo tiene poder para sanar, pero Él vino para salvarnos. Él vino para librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso es Él el que puede liberar, el único que puede liberar las vidas. El Hijo los va a libertar, dijo el Señor. El Hijo los va a hacer verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, el Hijo de Dios. El que no cambia ni cambiará, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces es eso lo que nosotros tenemos que hablar. Dios amó de tal manera a este mundo que envió a su único Hijo Jesucristo, pero para todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree en Jesucristo no se pierde. El que lo reconoce como su Salvador no se pierde. El que se arrepiente de sus pecados y se convierte al Señor y busca vivir conforme la palabra de Dios nos enseña, no la parte que nos gusta a nosotros. ¿Sabe dónde está este texto de Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos? Sí, claro, en Hebreos capítulo 13, sí, claro. Pero lea el capítulo 13 de Hebreos. Y los que han editado, los que han impreso la Biblia, los que han producido las traducciones, a veces suelen poner títulos en los capítulos para que sepamos de qué trata el capítulo. Y el capítulo 13 del libro de Hebreos habla de deberes cristianos. Y léalo completo cuando esté en su casa. Deberes cristianos. Y habla de deberes cristianos hasta que llega al versículo 8 y dice esto. Y continúa después del versículo 8 también diciendo cuáles son los deberes cristianos. Porque no es solamente derechos que tenemos. Porque sí que tenemos derechos como hijos de Dios, claro que sí. Pero ¿por quién? Por el que no cambia, por el que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por los méritos de Cristo hemos adquirido derechos, pero Él lo hizo, no nosotros. No somos salvos por obras. La salvación viene por fe en Cristo, el Hijo de Dios, el que no cambia, el que es el único que puede salvar. En estos días salió un comunicado, ¿no? De una religión muy grande que hay, reconociendo que ¿cómo lo digo? Bueno, lo voy a decir directamente, porque sí es la verdad. Reconociendo que María no es corredentora con Cristo. Wow, ¿tantos años pasaron? Claro que no. Si el único que puede redimirnos es Jesucristo, porque fue el que murió por nosotros. Y María necesitó tanto también de la salvación que Cristo podía darle como nosotros. Pero ella no es redentora de nada. Ella no puede hacer nada. Ella murió. Está en la presencia de Dios. Un día la vamos a conocer cara a cara. Pero el único que perdona pecados y el único que limpia pecados es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué hace Él? Nos hace libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Ya lo vimos. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 36. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y Jesús se refería a la libertad espiritual, que es la que influye en la libertad física también. ¿Por qué? Porque ser libre de la esclavitud del pecado es ser verdaderamente libre. Y el único que puede hacernos libre de la esclavitud del pecado es Jesucristo. Ahora resulta que parece que dentro del pueblo de Dios, por eso Dios llama a Isaías, estaban sucediendo cosas que impedían que la mano de Dios se moviera en bendición sobre su pueblo. Y se los deja bien claro. Y lo dice así. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar. Claro que no. Nada puede impedir que Dios obre. Absolutamente nada. Ni sus oídos se han agravado para no oír. Pero son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios.
las iniquidades, el pecado. Y lo dice claramente, son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Dios puede oír, pero de momento no escucha las oraciones de un pueblo pecador, de un pueblo que conoce la palabra de Dios, pero sigue viviendo en pecado. Dios no escucha, le da la espalda para no escucharlos. ¿Eso significa que es un Dios malo? No. Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es santo y Dios es justo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. Por eso Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que predicar. Mire, yo no sé cuántos saben que estuvo el evangelista Franklin Graham predicando 2 días aquí en el estadio de Vélez Sarsfield. Yo no pude ir, me hubiera gustado ir. Tuve la bendición de participar de una capacitación para pastores el día miércoles, todo el día, en la capital lo hicieron. Más de 1,200 pastores estuvimos allí, capacitándonos por un pastor que es un maestro y una bendición tan grande. Pero yo pude verlo a través de las redes sociales, la transmisión directa de Canal Luz. Canal Luz lo transmitió a través de una red social y pude verlo. Y sí puede verlo y escuchar el mensaje. Pero ayer me asombré, porque usted vio que YouTube permite poner comentarios al costado. Usted los puede eliminar también, y a veces le digo, elimínelos, porque para ver a veces las cosas que escriben. Y había alguien allí que se tomó el criticar lo que se estaba predicando. Y incluso en un momento dijo, está predicando lo mismo que predicó ayer. ¿Por qué? No era lo mismo que había predicado el día sábado. Yo escuché el mensaje del día sábado, no era lo mismo. Lo que pasa es que el mensaje de la asociación Billy Graham y de Franklin Graham, que es el hijo del predicador Billy Graham, que ya está en la presencia del Señor, es un mensaje para alcanzar a las almas, para que entiendan que somos pecadores y que por cuanto somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos salvación y que el único que puede salvar es Jesucristo. Entonces el mensaje va enfocado a eso. Y pude ver cantidad de gente del día sábado y ayer también pasar al frente reconociendo en primer lugar que son pecadores, que somos pecadores y pidiendo la misericordia de Dios y el perdón de los pecados. Y ese es el centro del mensaje. Pero a esa persona le molestaba. ¿Cómo está predicando lo mismo? ¿Se da cuenta? Así actúan muchos. El mensaje de la cruz es el mensaje central de la palabra de Dios. Pasemos por donde pasemos, el mensaje de la cruz, porque sin salvación estamos perdidos. Sin la obra regeneradora de Cristo en nuestras vidas estamos perdidos. Sin la salvación que Él nos da estamos perdidos. Sin el perdón de pecados que solo Cristo puede dar, estamos perdidos. Sin ser liberados y lavados y limpios de nuestros pecados, estamos perdidos. Y solo Cristo puede hacer esa obra redentora. El que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando somos libres de la esclavitud del pecado, no podemos volver a la esclavitud del pecado. Alguien que fue libre de la esclavitud va a querer volver a la esclavitud. Eso sería una cosa inconsciente. Una persona que vivió esclava todos los días de su vida, desde niño, tal vez nació en un hogar ya siendo esclavo. Y de pronto cuando es joven o aún cuando es adulto, puede alcanzar la libertad de la esclavitud. ¿Usted cree que va a querer volver a ser esclavo? Cuando conozca la libertad, el poder moverse con libertad, el poder trabajar, el poder tener una familia, el poder tener hijos, el poder disfrutar de la vida que Dios nos da. ¿Usted cree que va a querer volver a ser esclavo? Pero hay muchos que conocieron el amor de Dios y pareciera que se olvidan de esto. Y quieren seguir viviendo esclavos y practicando cosas que no puede practicar un hijo de Dios. Porque por eso el Señor nos hizo libres.
Y por eso Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que no tendrá Dios por inocente al que pisoteare la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios es bueno, pero cuidado con pisotear la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué se piensan? ¿Que no costó nada nuestra salvación? ¿La salvación es gratis? No, para nosotros la salvación la recibimos por gracia, pero costó un precio muy alto que ni tú ni yo podíamos pagar jamás. Y si somos salvos es por la obra de Cristo, de este Cristo que es el mismo ayer, hoy y por siempre, de este Cristo que salvó a muchas vidas en la historia de la humanidad, de este Cristo que sigue salvando hoy y continuará salvando almas hasta el día de su venida en que venga a buscar a su iglesia. Pero nosotros debemos cuidar esta salvación tan grande que Él nos ha dado. No podemos enredarnos en las prácticas del mundo. No podemos enredarnos en las cosas que hace el mundo. No podemos pretender a veces cuando nos suceden cosas querer ayudar a Dios con algunas cosas que a Dios no le agradan. No podemos. Somos hijos de Dios. ¿Somos diferentes o no somos diferentes? ¿Somos luz o no somos luz? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Incline su rostro allí donde usted está. Cierre sus ojos por unos instantes y en actitud de oración hable con Dios. Dios nos ha dado esta palabra en este día, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que la van a ver a través de las redes sociales. En el momento en que estés viendo y escuchando esta palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo Jesús que salvó, el mismo Jesús que sanó, el mismo Jesús que liberó, continúa haciéndolo. Gloria al nombre del Señor, continúa haciéndolo. Y cuando Él libera, lo hace totalmente. Pero nosotros a partir de allí tenemos que tomar una decisión también. Porque la palabra de Dios nos habla de eso también. El que persevere hasta el fin será salvo. Eso significa que no podemos enredarnos con las cosas del mundo y del pecado, porque vamos a dejar de perseverar. No podemos hacer cosas que hace el mundo, porque vamos a dejar de perseverar. Jesús nos cambió, Él nos transformó, Él nos dio vida, Él nos limpió, Él nos hizo suyos, Él puso su espíritu habitando en nosotros. Entonces, cuidado, porque si no, esta palabra del profeta Isaías es tremenda. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Y a veces queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos solucione los problemas en el momento en que estamos pasando por problemas y después nos olvidamos de Dios. Hay gente que solo se acuerda de Dios cuando vienen los problemas y las dificultades más grandes de su vida. Ahí se acuerdan de Dios. ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué se acuerdan de Dios en ese momento? ¿Y antes qué pasó? Dios no es el genio de la lámpara. No. Dios no es un muñeco que nosotros vamos a manejar a nuestra voluntad. Él es soberano. Y Él proveyó todo para nuestra salvación. Él lo hizo a través de Cristo Jesús, el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces yo quiero llevar a la reflexión en esta hora. Para aquellos que nunca han reconocido sus pecados delante de Dios, que puedan hacerlo en este momento, donde quieras que te encuentres, aquí o viendo este mensaje a través de la red social. Si eres un pecador, una pecadora, estás perdido y estás destituido de la gloria de Dios. Pero la esperanza está en Cristo Jesús, porque el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que nos haga libre de la esclavitud del pecado. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Decir, creo, Señor, que tú viniste y diste tu vida por mis pecados. Y creo, Señor, que solamente tú, a través de tu sangre derramada en la cruz, puedes limpiarme. Creo, Señor, y te recibo en mi corazón como mi Salvador. Esa es la oración que tienes que hacer. Es una oración sencilla, pero es una oración que tiene que provenir de lo profundo del corazón. Yo no te voy a guiar en la oración. A veces solemos hacerlo, guiar a la oración. No, esa oración tiene que brotar de tu corazón. Si verdaderamente entendiste que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios,
y estás viviendo en pecado, tienes que arrepentirte y tienes que convertirte a Dios, y tienes que dejar el pecado y tienes que seguir a Dios, y tienes que aceptar la salvación que solo Él puede darte a través de Cristo Jesús, pedirle perdón y prometerle servirle hasta el último día de tu vida y perseverar en el camino del Señor, guardando sus mandamientos, todos, no una parte, no el que me gusta, no yo tengo derechos, claro que sí, vas a adquirir derechos, pero esos derechos fueron comprados por precio, por la sangre de Cristo, es por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Pero también hay deberes. Lea todo el capítulo 13 del versículo de Hebreos. También hay deberes, y el único que puede ayudarnos es el Señor a través de su Espíritu Santo para vivir en santidad y en integridad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el mensaje de la cruz. Hay salvación solamente en Cristo. Cristo ocupó el lugar en esa cruz que tú y yo teníamos que ocupar y no podíamos hacerlo. El justo muriendo por los injustos, pero Él resucitó y Él está vivo y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a estar de pie todos los que estamos aquí. Estamos orando por la salvación de los familiares. Y tal vez tengas familiares que estás anhelando que sean salvos. Familiares cercanos, familiares lejanos. Y vamos a seguir orando por ellos. Pero cuando tengas la oportunidad de hablar con ellos, háblales de Jesús, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Háblale de que solamente Él puede salvarte y puede ayudarte. Háblales del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Jesús es el mismo, de la bondad de Dios. Él es el mismo, pero Dios es justo. Y el pecado no puede entrar delante de la presencia de Dios. Y si hay alguien que está viviendo en pecado, arrepiéntase y pídale perdón al Señor. Es el mensaje más maravilloso que yo pueda predicar, un mensaje de esperanza. Es el más maravilloso de los mensajes, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje que cambia y transforma vidas, el mensaje que une familias, que transforma hogares, que transforma matrimonios. El mensaje de la cruz es el más maravilloso que podamos predicar y ese es el mensaje que quiero predicarte. Y si te has deslizado, no te olvides de esto, no te olvides. Esto no es como algunos dicen, meten miedo con eso, que no es meter miedo, Dios lo dice para que lo tengamos en cuenta. Dios le había dado la espalda al pueblo y no los escuchaba. ¿Por qué? Porque los pecados llevaron a hacer esto a Dios. Las iniquidades del pueblo crearon una división entre el pueblo y Dios. ¿Quieres vivir así? Vamos a orar al Señor. Y si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en su corazón, allí en el lugar en que se encuentra, puede hacer esa oración. Una oración de fe, que orar es hablar con Dios. Pídele perdón por tus pecados y dile, quiero seguirte, Señor. Límpiame, perdóname y pídele a que escriba tu nombre en el libro de la vida. Eso solo Cristo puede hacerlo. Y que Él te ayude a serle fiel. Y si hay alguien que ha cometido errores, bueno, todos nos equivocamos. También esta palabra es para tu vida. Pero recuerda que el pecado nos separa de Dios. Que el pecado puede hacer que los oídos de Dios nos den la espalda. Oh, ¿cómo? Pues aquí lo dice. Pues que lo ha llevado a volver la espalda para no escucharlos. Entonces examinémonos. Cuando celebramos la cena del Señor leemos aquella palabra, ¿no? Examínese a sí mismo cada uno. Yo no te voy a examinar a ti, yo me tengo que examinar yo. Y tú no tienes que examinarme a mí. Tienes que examinarte tú delante de Dios.
porque es delante de Él que vamos a dar cuenta. Señor, te doy gracias por este tiempo tan hermoso que nos has dado hoy delante de tu presencia, esta celebración hermosa, Señor, donde hemos podido cantar, alabar tu nombre, proclamar tu grandeza, Señor, y la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y te damos gracias también por esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Los hombres cambian, las modas pasan, los gobernantes, las costumbres cambian, Señor, pero tú eres fiel y tú permaneces para siempre, Señor. Debemos hablar de ti, debemos presentarte a ti, solo a ti, Jesús, aleluya. Y tú eres el que tiene poder para transformar vidas. Por eso yo te ruego, Señor, tú que conoces los corazones, y tú que estás viendo cada vida, Señor, delante de tu presencia en este momento, tanto los que estamos aquí en este momento como los que estarán viendo, Señor, y escuchando este mensaje en distintos lugares, que tu Espíritu Santo esté obrando en sus vidas. Y si hay, Señor, personas que están arrepentidas por sus pecados y pidiéndote perdón, tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que cambia, tú eres el Dios que transforma. Ayúdales, Señor, ayúdales a este nuevo nacimiento que se produzca en ellos por medio de la obra de tu Espíritu Santo, que ha llevado convicción de pecado a sus vidas y arrepentimiento, Señor, y que se conviertan verdaderamente a ti. Para tu gloria, Señor, lo pido. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a ser proclamadores de esta palabra, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, y eres el único en quien podemos tener salvación. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios, en vivo, desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.